Obtén tu máster con doble titulación de Tulane University, Estados Unidos y de UFM en Madrid. Open Call 2024, Master of Finance y Master in Management. Aplica. Hola a todos y bienvenidos a Money and Markets. Vivimos tiempos curiosos en los que es difícil defender la libertad y en el que parece que defender la prudencia fiscal, la política monetaria prudente y que no destruya el poder adquisitivo de la moneda y todas las políticas que lo que hacen es precisamente defender el aumento de la clase media, parece que fuese algo malo, ¿no? Estamos en un entorno en el que recibimos constantemente el input por parte de medios de comunicación y de políticos en el que se ataca de manera absolutamente constante a personas como Javier Milei, el presidente de Argentina, y después se blanquea y se calla ante el asalto a los derechos humanos y a la economía de dictaduras como la cubana, como la venezolana, de Nicaragua, etc. Vamos a ver, es absolutamente alucinante que ahora haya aparecido todo un grupo de comentaristas de la izquierda que han descubierto la pobreza y la inflación en Argentina. Durante años, el peronismo, que ha estado gobernando Argentina con un nivel de destrozo económico poco normal, lo que ha hecho ha sido aumentar la pobreza hasta un 50% de la población, llevar la inflación a niveles de país del tercer mundo en una economía rica, destruir a los sectores exportadores con la mayor fiscalidad, más del 70%, a las empresas exportadoras. Las pequeñas y medianas empresas con una fiscalidad que supera en muchos casos el 100% de los ingresos de esas pymes. No solamente eso, sino que ha destruido los salarios reales de los ciudadanos con la política monetaria extractiva y confiscatoria que ha llevado a que el peso se convierta en una moneda fallida. Cuando llegó Javier Milei al gobierno, el gobierno anterior, la administración del señor Fernández con Massa como ministro de Economía, dejó la mayor bomba de relojería de la historia de la economía de Argentina, ojo, de la historia de la economía de cualquier país de los que analizamos. Esa bomba de relojería era que el Banco Central tenía reservas negativas de más de 12.000 millones de dólares. Es decir, un Banco Central quebrado y, ojo, una emisión a futuro de moneda por parte de ese Banco Central con esos pasivos remunerados, las LELIQs, los pases, etcétera, que hacían que la bomba de relojería saltase a medio plazo. ¿Por qué? Porque todos esos agujeros, todos esos pasivos no remunerados que tenía el Banco Central, más los pasivos remunerados, todos ellos lo que suponían era que a futuro se tendría que emitir muchísima más moneda. El ejemplo de Argentina ha sido la devastación absoluta con esas políticas que aquí llaman inclusivas. Se ha destruido a los exportadores, se ha destruido a la clase media, se ha destruido la economía y se ha destruido, por supuesto, a las pequeñas y medianas empresas. Y resulta que en 5 meses nos hemos encontrado a toda esta gente que ha descubierto la inflación en Argentina, que ha descubierto la pobreza, que ha descubierto que la inflación se dispara cuando tienes un agujero cambiario de más del 300%. Porque no olviden que cuando lo que hizo Milei ha sido reconocer la realidad de la diferencia entre la cotización del peso oficial y el peso que circula libremente, se ha manifestado la realidad de esa diferencia, entonces dicen que es que Milei ha disparado la inflación en un país, Argentina, que tenía más de 11 tipos de cambios diferentes,
11 tipos de cambio. Eso demuestra la absoluta aberración de la política monetaria de Argentina y tienen la desvergüenza de decir que lo que ha pasado en Argentina ahora es por culpa de Milei, que la pobreza es por culpa de Milei, que la inflación es por culpa de Milei. Lleva 5 meses y todavía no se han aprobado ni siquiera la mitad de las medidas que había presentado. 5 meses y toda la culpa de la situación es de Milei. Peor todavía, el silencio ensordecedor de toda esa gente durante años con la destrucción de la economía de Argentina y la destrucción de la moneda en Argentina. No decían nada. De hecho, el presidente Sánchez se presentó como valedor del candidato Massa del peronismo en las elecciones de Argentina, diciendo que su política significaba inclusión y oportunidades para todos y todas, con su típico lenguaje mal llamado inclusivo. Y encima tenía la desvergüenza de decir que esas políticas que habían devastado a Argentina eran progresistas. Es absolutamente vergonzoso. No es ninguna sorpresa que nos encontremos ahora con el ataque masivo a Milei. No es ninguna sorpresa. ¿Por qué? Porque Milei es una amenaza al estatismo plañidero, porque Milei es una amenaza porque defiende las ideas de la libertad sin complejos y porque Milei es una amenaza ante una izquierda que se presenta siempre y constantemente como el ejemplo de convivencia y lo que hace es lo que ha hecho con Milei, insultar. Recordemos que la vicepresidenta del gobierno le ha insultado directamente y la ministra de Ciencia y también el presidente del gobierno y después acusarle a él de insultar. Es decir, lo que estamos viviendo es el intento, de nuevo, de destrucción de carácter de una persona que defiende las ideas de la libertad, que defiende la lógica económica y que desde luego está desmontando todos los mitos de ese socialismo que lo único que ha hecho en América Latina y en España también es hundirnos. Cuando se entiende que la prosperidad viene del ahorro, de la inversión productiva, de que las empresas lleven a cabo sus proyectos, que los ciudadanos tengan más dinero en su bolsillo, el progreso no solamente aumenta, sino que permanece y mejora para todos. Y una evidencia es la Comunidad de Madrid y tengo el enorme placer contar en el programa hoy con Rocío Albert, que es consejera de Economía de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo estás? Pues encantada de estar con vosotros. Qué gusto que estés aquí, ya sabes que estás en tu casa para lo que quieras. Oye, estamos hablando de un modelo de impuestos atractivos, porque se suele decir eso de modelo de impuestos bajos, pero no estamos hablando de impuestos bajos, son impuestos atractivos que incentivan a la creación de empleo y a la inversión, y estamos hablando además que con ese modelo se recauda más. La Comunidad de Madrid es la comunidad más generosa con el resto de comunidades de todas, recauda mucho más de lo que recibe y además mantiene unos servicios públicos excelentes. Cuéntanos un poco la situación actual y ese éxito y por qué hay que replicarlo en el resto de España, claro. Pues la verdad es que Madrid está viviendo uno de sus mejores momentos y creo que todavía lo mejor está por llegar, pero yo creo que no hay recetas mágicas y que no hay nada que el resto de las regiones o el resto de los países no pueda hacer, porque es una política que da confianza, es una política que se lleva aplicando 20 años, es una política que se basa en la seguridad jurídica, en la seguridad institucional, que es algo muy importante, el saber que no te van a cambiar las reglas del juego a mitad de partido. Como bien decías, es una política en la que los impuestos son incentivadores de la actividad económica. Nosotros no partimos de la idea de que los impuestos no tienen que existir, pero sí que los impuestos tienen que ser de tal manera que incentiven la actividad económica, que no se nos olvide, son las empresas y los autónomos son en definitiva los que generan la riqueza y el empleo, y entonces la administración lo que tiene que tener es una fiscalidad que le permita a su vez
prestar los mejores servicios públicos, pero que las empresas son las que generan toda la riqueza y, por tanto, si no hay actividad económica, no puede haber buenos servicios públicos. Y eso se consigue además muy fácil. La gente no le gusta que hablemos de la curva de Laffer, pues no hablamos de la curva de Laffer, hablamos de actividad económica. ¿Cómo que a la gente no le gusta? No le gusta porque les molesta, pero podemos hablar todo lo que quieras de la curva de Laffer. Pero sin meternos en tecnicismos, lo cierto es que cuando tú tienes una política fiscal pues muy incentivadora, pues lo que haces es crear mayor base económica, y como la base económica es mucho más amplia, aunque recaudes menos por cada euro, al final la suma total, que es lo importante, pues tienes unos ingresos lo suficientemente elevados para poder dar los mejores servicios públicos. Yo no creo que, de nuevo, que sea fruto de la casualidad que tengamos los mejores hospitales de toda España y de toda Europa y prácticamente del mundo. Oye, nuestros hospitales, los madrileños, están en el ranking de los 10 mejores hospitales del mundo. Pues eso es posible porque tenemos una prioridad, pero una prioridad que se basa en una serie de presupuestos y una serie de ideas muy claras que no consisten en molestar al individuo, sino todo lo contrario. Y en eso es muy importante, porque cuando hablas con las empresas no quieren ayuda. Alguno Claro. te puede decir, bueno, pues si vienen, bienvenidas sean, pero lo que quieren es reglas claras, la menor burocracia administrativa posible, es decir, que les quites todas las trabas burocráticas que existen, que suficientes tienen ya con sacar su proyecto económico adelante, y que además les facilites el camino, ¿no? Les facilites el camino quiere decir simplemente que les dejes llevar a cabo su actividad económica. Y entonces todo esto es lo que hace que Madrid esté viviendo un momento fantástico. Lo vemos con cualquier empresario que hablas, todos te dicen que quieren venir a Madrid, que quieren más proyectos, buscan otra cosa muy importante, buscan talento. Ajá. El talento es algo que también está floreciendo, este crecimiento que hemos tenido de universidades, de formación profesional, hace que la gente, que los empresarios, los inversores vengan a Madrid en busca de ese talento, que es un talento que florece y que es un talento más competitivo. Tiene unos salarios más competitivos que los que te puedes encontrar en otros lugares del mundo. Ahora bien, esto con el gobierno central no funciona, porque Claro. no se nos debe olvidar que desde que Sánchez es presidente de gobierno, pues ha subido 69 veces los impuestos frente a las bajadas nuestras, que han sido de 31, pero no. Claro. Y lo que hace es que la inversión extranjera ha caído a la mitad. Por mucho que nosotros seamos los que más atraemos, Claro. los valores son importantes también. Es que yo creo que eso es importante, lo que tú acabas de comentar, es decir, que Madrid va muy bien y que podría ir muchísimo mejor si no tuviese el freno del gobierno central, porque el gobierno central y Sánchez Juega a la contra. Juega a la contra, efectivamente. Te dicen, oye, pues ¿por qué niegan que España va como un cohete si dicen que Madrid va bien? No, es que Madrid es el motor de la economía de España, y si no llega a ser por las políticas que aplica Madrid, es que España ahora mismo estaría muchísimo peor de lo que ya es, una situación que no es buena. ¿Cómo ves tú esto del cohete, del cohete que nos dice Sánchez que hay? Es una broma, yo creo que forma parte de su serial, que cada 2 días suelta una cuestión nueva para despistarnos de lo importante y despistarnos de una cuestión que es, a ver, señores, pero ¿cómo vamos a ser la potencia económica que nos pretende vender con una deuda en máximos históricos, con una deuda del 109%, debemos ya 109% del PIB, debemos tanto dinero que es que ya no podemos hablar ni siquiera de generaciones venideras, porque perderíamos el número de ellas que van a soportar ese horrible peso que va a ser la deuda pública, cuando nos hemos convertido en el país, y a mí me da muchísima pena, vergüenza todo, con mayor desempleo de toda Europa. Ni siquiera está ya Grecia por delante, cuando además la inversión extranjera, eso no deja de caer. Claro. Porque uno dice, bueno, no, pues mire, el impuesto de solidaridad, este mal llamado impuesto de solidaridad, que es impuesto de patrimonio 2.0, no es como ustedes dicen, al final ha recaudado 560 millones. Primero se puso con premeditación y alevosía al final, pero es que claro, lo que nos dicen es
cuánta inversión podría haber llegado si usted no hubiera hecho todo esto, que es lo que... La razón por la que lo han eliminado en todos los países de nuestro entorno, porque el efecto recaudatorio es mínimo y el impacto negativo es mucho mayor, es decir, recaudas menos en términos reales, ¿no? La verdad es que a Madrid, si se nos dieran las condiciones de como país, ya no las que ponemos nosotros como región, pues y el país, no solo Madrid, toda España iría muchísimo mejor, pero con subidas constantes de impuestos, con cambios de reglas, con incrementos de los costes laborales de los trabajadores, con posibles restricciones a las ganancias de los directivos por parte del gobierno central. ¿Cómo va a funcionar este país? Pues de cohete será, pues como decía antes nuestro amigo Ruiz Jarabo, en lugar de un cohete, un petardo. Un petardo, un cohete a punto de explotar, sí, claro. Pero un petardo de estos pequeños, porqueriosos. Importante lo que has dicho de la deuda, porque se ha disparado la deuda, como tú bien has dicho, está en récord según el Banco de España y ha subido al 109% del PIB, pero, ojo, eso es la deuda según el protocolo de déficit excesivo, porque los pasivos totales de las administraciones públicas son más de 2 billones de euros, es decir, casi el 140%. Eso es deuda que se paga y que se debe. A ver quién es el que luego viene y dice que eso no se debe, ¿no? Pero es importante ahí porque, claro, también en esa tendencia Madrid está en la tendencia contraria, es decir, tiene la menor deuda de todas las comunidades autónomas, si no me equivoco, y además está con unos presupuestos que, teniendo unos impuestos atractivos, está prácticamente en el control absoluto del déficit, ¿verdad? Bueno, pues precisamente, como tú comentabas, tenemos la deuda más baja de las regiones de régimen común. Es cierto que los de régimen especial tienen incluso más baja, pero es que no juegan con las mismas reglas. Bueno, claro, tienen su propia fiscalidad. Claro, y entonces, claro. Pero sí que es cierto que junto con Canarias, que además Canarias tiene especialidades, tenemos la deuda más baja de régimen común, con gran sacrificio por nuestra parte, porque esto supone un control todos los años para que el déficit no se desvíe, que luego el déficit se convierte en deuda y, por tanto, además nosotros comprometidos con unos presupuestos que fueron unos presupuestos muy expansivos porque lo permitía este año por la recaudación, no nos equivoquemos, fue un momento concreto y lo que ha ocurrido es que nosotros tenemos claro que son presupuestos en equilibrio presupuestario, con déficit cero, porque es que hay algo que se les está olvidando a estos señores del gobierno central, que es que las reglas fiscales han vuelto a operar que tenemos que cumplir las reglas fiscales y que ya nos han dicho que como España tiene una deuda superior al 60% y tan superior, pues nosotros vamos a tener que hacer un ajuste nosotros, cuando digo nosotros, España va a tener que hacer un ajuste muy grande y eso va a suponer una reducción de varios puntos del PIB que veremos cómo lo hacen. Lo que pasa es que como ellos están todavía en otro mundo pensando que pueden gastar y que pueden contentar a todo el independentismo, pues veremos. La clave está probablemente es que estamos con elecciones europeas y entonces Europa está otra cosa y si en Europa alguno tendrá más problemas que España, pero lo cierto es que si volvemos a las reglas fiscales, España va a tener que hacer un duro ajuste que va a ser importante y que va a costar varios puntos del PIB. Claro, ahí el gobierno se está escudando en que Francia también está incumpliendo, entonces se pone detrás de los que, como los malos estudiantes, se pone detrás de los que también suspenden para no cumplir con las reglas, ¿verdad? Pero a mí me parece importante lo que has dicho ahí, porque se ha hecho viral el comentario de Puigdemont, ¿no?, que decía que Cataluña paga la fiesta de los madrileños, que me parece una aberración, pero además de ser empíricamente falso, me parece una aberración cuando, como comentabas, Madrid es la comunidad que más aporta a la caja común. ¿Cómo se puede decir una cosa a mí, como todos están jugando a la fiesta de hacerle el caldo gordo al independentismo, pues tenemos que aguantar hasta estas tonterías que no tienen además ningún dato económico que los respalde. Ninguno, porque es increíble. Es increíble. Para empezar, nosotros somos los que más aportamos al sistema común y además Madrid está orgulloso. Eso porque es importante. Nosotros no tenemos claro que si a Madrid le va bien, a España le va bien y que somos un único país, que es algo que debería volver a primar en las mentes de todos los españoles.
que somos un único país. Pero es que somos hay tal diferencia. Nosotros al sistema común, al régimen de financiación de servicios públicos esenciales, aportamos el 71%, mientras que Cataluña aporta el 23%. Es decir, la diferencia es casi... sin el casi, es triple, el triple. Y luego un 5% pequeñito que aporta Baleares. Cuando ellos dicen que son los que más aportan, es absolutamente mentira. Pero si miramos el gasto, tampoco. En el gasto hay una diferencia brutal. Nosotros gastamos un 19% menos, cuando ingresamos mucho más. Es más, nosotros somos la región que más ingresamos y, sin embargo, que menos recibimos en términos de gasto. Esto es una verdadera... Bueno, pero también es como son las normas de la financiación autonómica. Y en cambio estos están con esta historieta ya antigua de España nos roba. ¿Qué España nos roba? Cataluña nos roba. O sea, yo lo digo claramente. Lo que quiere con toda esta fiesta del independentismo es que le paguemos la condonación, que condonar no es perdonar, simplemente es trasladar la deuda, y encima quieren quedarse con un cupo que no tienen, que históricamente no existe, y que lo que quieren es que les cedan a ellos todos los impuestos, pero eso sí, en seguridad social y en pensiones no, porque ahí no les interesa. Exacto. Son unos sinvergüenzas. Es mucha cara. Es ser independentista para gastar, pero no nacionalista, sino centralista total para ingresar. Porque además juegan al suma cero. Ellos dicen, oiga, es que en Madrid tienen impuestos más atractivos, lo que tienen que hacer es subirle los impuestos a los madrileños, en vez de bajarlos ellos, que tienen la peor ejecución de gasto público y la peor, desde luego, la peor gestión en cuanto a la deuda pública también. Me interesa lo que comentabas del entorno de crecimiento, porque en Madrid hablabas de atraer talento. En Madrid lo que se ha hecho es un esfuerzo muy importante para reducir todas las trabas burocráticas que sufren las empresas para atraer talento. ¿Cuáles son los principales factores que tú pondrías, digamos, como elementos esenciales de la política madrileña? Yo pondría lo que hablábamos antes de la seguridad jurídica institucional. Pero ¿en qué se basa eso? ¿Cómo se articula? Pues se articula, por ejemplo, a través de instrumentos muy concretos, como es la línea de hiperregulación que tenemos, que es que cualquier ciudadano, cualquier empresa nos puede decir, oiga, yo tengo una traba burocrática, una ley no solo ley, cualquier regulación que me obstaculiza en toda mi actividad económica, por favor revísenla y vean si puede ser eliminada. Bueno, lleva establecido 3 años. En 3 años hemos modificado 343 normas que o bien han sido eliminadas o bien han sido reducidas. Y eso las empresas, los inversores lo agradecen enormemente. Claro. Por otra parte, la ley de mercado abierto. La ley de mercado abierto, si realmente nos creemos que esto es un país y que no son 17 comunidades autónomas, ha sido muy sencillo. Nuestra presidenta dijo, oiga, cualquiera que tenga una licencia para operar en cualquiera de las comunidades autónomas y que ya se la hayan concedido, a mí me sirve para que pueda operar en Madrid y que no tenga que volver a obtener una licencia. Eso es fundamental, eso es quitar trabas y quitar obstáculos que la inversión agradece un montón. Ahora necesitamos que el resto de las comunidades autónomas también se anime y haga lo mismo. Claro. Si a eso le unimos todas las herramientas que tenemos para acelerar las inversiones, una cuestión muy importante, lo sabemos los economistas, es la certidumbre y el tiempo. El tiempo, si cualquier proyecto, por ejemplo, que suponga más de 10.000 trabajadores o más de 10 millones de euros, le aceleramos los procesos, le intentamos que los procesos se reduzcan a la mitad, pues lo que conseguimos es que esa inversión venga a Madrid. De hecho, claro, Madrid, en los últimos, desde el 2019, hemos atraído a más del 60% de la inversión extranjera. Claro. Pero ¿qué es lo que nos ocurre? Que querríamos atraer a muchísima más, claro, pero el Gobierno central nos pone obstáculos con sus costes salariales, con sus impuestos y demás, que hacen que la inversión se vaya donde el capital se encuentra más a gusto. Eso es, y la inseguridad jurídica, porque claro, tú hablabas de la importancia de la certidumbre. Las empresas que vienen a Madrid saben que tienen 20 años de certidumbre ya claro de cuál es la política, no se van a llevar sustos, mientras en el Gobierno de España es la improvisación constante, etcétera, etcétera. Me gustaría finalizar hablando del empleo.
porque los datos de empleo han sido muy buenos, y una de las cosas que suele decir el gobierno es que ustedes defienden los datos de empleo en Madrid y se quejan de los datos de empleo en España diciendo que están maquillados. Hombre, es que la realidad de Madrid es que tiene la menor diferencia de todas las comunidades autónomas entre la tasa de paro real, la del paro efectivo, y la tasa de paro oficial. Eso también es importante. Hombre, yo creo que es que debemos estar muy orgullosos porque, claro, esa certidumbre, que las cosas pasen, nos han convertido en la región refugio, en la región de oportunidades. Todas las personas que quieren emprender un negocio, que quieren trabajar, se vienen a Madrid. Estamos viendo un flujo de crecimiento de población activa que es brutal. Y a la vez que esa población activa crece, lo curioso es que la tasa de paro no deja de disminuir, lo cual claro, es la clave, ¿no? Estás creando realmente empleo. Tenemos una tasa del 9,3%, mucho más baja que la nacional, e incluso yo estoy muy satisfecha porque en los últimos meses la tasa de desempleo juvenil está bajando sustancialmente. Todavía tenemos unas tasas muy elevadas que no estamos ni mucho menos satisfechos, pero es que entre la tasa de empleo juvenil que tenemos en Madrid de un 18% a la que hay en la media española de un 27% hay mucha diferencia. Y lo que comentabas tú antes es muy importante porque nos dicen, cuando les interesan los datos los utilizan, pero luego se quejan de que no hay claridad por los fijos discontinuos. No, es que en nuestro caso, afortunadamente, por lo que tú decías, porque hay la menor diferencia entre lo que es la tasa de paro efectiva y la tasa de paro que ellos muestran a través de, o que se muestra a través de las estadísticas, afortunadamente es que dentro de esa nueva figura que han creado para volvernos locos, que son los fijos discontinuos, tenemos muy pocos inactivos, por tanto tenemos muy pocas personas de esas que no sabemos si están en su casa, que no reciben una prestación por desempleo y esperando a que les llamen. Y en el resto de España esos números son mucho más grandes. Por eso le hemos pedido a la ministra Yolanda Díez que nos dé la información, porque sería la forma de tener las cosas claras. Claro. Claro, no te los va a dar, porque claro, a ver cómo te va a sacar la evidencia de que en el año 2019 había 3.450.000 parados en tasa de paro, en paro efectivo, y sigue habiendo 3.450.000 parados en paro efectivo. Lo único que ha pasado es que han cambiado una figura. Las nomenclaturas. Eso es, claro. Y la diferencia, y ahí es que es muy espectacular precisamente lo que estábamos comentando, cómo la diferencia entre el paro efectivo y el paro oficial en Madrid es muy pequeña, y la más pequeña de todas las comunidades autónomas de España. Rocío, qué gusto que hayas venido, nos podríamos pasar una hora charlando. Sí, la verdad es que se me hace corto y tendríamos que hablar de muchas más cuestiones económicas que hacen que Madrid vaya como vaya y que seamos el primer motor de la economía de toda España, que es algo que no siempre ocurrió, es algo también que tenemos que recordar. Nuestros resultados económicos no son fruto de la capitalidad, llevamos siendo capital desde Felipe II. Eso es muy importante, porque Madrid, es que el motor de España era Cataluña. Ellos con sus políticas han destruido que Cataluña fuese el motor de crecimiento de España, y Madrid ha pasado a serlo en esos 20 años que estamos hablando. Es que yo, cuando me vine de Inglaterra por primera vez a vivir con mis padres a Madrid, Madrid no era el motor de nada y era la capital igual. Éramos el poblachón y sin embargo... de motor nada. De hecho, te voy a contar una anécdota. Cuando mis padres nos dijeron que íbamos a venir a España, yo dije, ¿a Barcelona? No, a Madrid. ¿A Madrid? ¿Sabes? Y fíjate de aquella percepción de un chaval, ¿no? Cómo ha cambiado la cosa. Mucho cuidado con eso de la capitalidad como factor único. Mentira. Ahora, a los que nos gusta la economía y esto, a mí es el claro ejemplo, son ejemplos de libro que diríamos que políticas económicas diferentes tienen resultados diferentes. Absolutamente. Y por eso nos hemos convertido en el motor de toda España. Absolutamente. Las políticas, mis queridos amigos, hacen la diferencia. Las políticas hacen la diferencia. Y si no fuera por la Comunidad de Madrid, no quiero ni pensar cómo estaría la economía española, y la economía de Madrid iría mucho mejor si no fuese porque en el gobierno central se están tomando las medidas equivocadas e introduciendo la inseguridad jurídica. Mil gracias, Rocío. Ya sabes dónde tienes tu casa.
Cuando hablamos de fiscalidad y de impuestos, hay una persona con la que no solamente hay que hablar, sino que es absolutamente esencial tener una conversación. Es el autor de Impuestos o Libertad y además expresidente de la SEPI y exdirector general de la Agencia Tributaria. Mi buen amigo Ignacio Ruiz Jarabo, ¿cómo estás? Muy bien, Daniel, buenos días. Encantado de estar con vosotros otra vez. Qué gusto que estés aquí y me gustaría que comentásemos dos cosas, ¿no? Venga. Pero vamos a empezar por esta polémica que se ha generado en España sobre si los españoles, un salario medio, mediano, paga un 50% de impuestos o no. Hemos visto un ataque brutal por parte de todo este grupo de economistas cercanos al gobierno diciendo que un salario mediano en España no paga esa cantidad de impuestos. Tú, que lo has analizado bien, explícanos todos los impuestos que paga un salario mediano y hasta dónde llega. Bueno, fíjate, por supuesto que sí se llega a pagar el 50%. De entrada, se ha popularizado hace unos años el cálculo del Día de la Liberación Fiscal. Sí. Entre otras cosas, la Fundación Civismo lo suele publicar año a año, ¿no? Y con pequeñas oscilaciones suele ser a primeros de julio. Es decir, es el día en que el conjunto de los españoles dejamos de trabajar para el Estado y empezamos a tener la renta libre de impuestos. Si es a primeros de julio, quiere decir que como media, los españoles efectivamente sufrimos el acoso del Estado en más de un 50%. Pero bueno, a un análisis más individualizado. De entrada, aunque no sea efectivamente retribuciones medias, la tarifa máxima del impuesto en Cataluña, por ejemplo, llega al 53%. El IRPF. El IRPF, perdón. En la Valencia de Ximo Puig era el 54%. Es decir, que por supuesto que se paga más del 50% solo en el IRPF. Pero bueno, vamos a lo que tú decías, Daniel, a un sueldo más medio, más común. Y vamos a fijarnos en una cifra redonda que sean 50.000 euros. Vamos a imaginar un español que tiene un sueldo de 50.000 euros íntegro. Bueno, es un buen sueldo, pero evidentemente no es un rico, ni un muy rico, claro, ni un todopoderoso. Bien, pues de entrada de esa retribución se le quitarán 3.300 euros por seguridad social. Bien, a continuación, por tanto, le queda ya una renta después de pagar la seguridad social de 46.700. Y entonces ya llega el IRPF, que con esos importes, el tipo medio, sumando tarifa estatal y autonómica, digo el tipo medio por lo que he dicho antes. El tipo medio, claro, porque es progresivo, sí, efectivamente, sí. Y diferenciando, pensando que la tarifa autonómica fuera igual que la estatal. Claro, hay diferencias. En Madrid es mucho más baja, en Cataluña es mucho más alta. Pero bueno, el tipo medio en esa tarifa, con la hipótesis de que la autonómica replica a la estatal, sería el 29%, con lo cual serían 14.000 euros lo que pagaría en IRPF. 46.700 menos 14.000, ya estamos en 32.700. Pero lo que le queda después de pagar Seguridad Social y IRPF no está libre de impuestos, porque cada vez que consuma tendrá que pagar el IVA o los impuestos especiales, según lo que consuma. Bueno, considerando un tipo medio del 14-15%, que no es exagerado, estaría pagando ahí 5.700 euros. Ya le quedan solo 27.000, que es muy poquito más del 50% de sus ingresos. Pero claro, es que luego llegan los tributos municipales, entre otros el IBI, y luego llegan los autonómicos. Por ejemplo, en Madrid no hay ningún tributo autonómico, pero en Cataluña hay 15. Con lo cual, al final, efectivamente, estamos en el 50% de pagos al Estado si tienes un sueldo de 50.000 euros y en condiciones normales, como si te ocurra adquirir una vivienda o vender una que tuvieras antes, entonces ya empiezas a pagar muchos más impuestos por las ganancias patrimoniales, etcétera, ¿no? Por tanto, sí, claro que sí, un sueldo medio en este país le es detraído el 50%. Claro. Y además, si vamos a un salario de 23.000, 24.000, haces el mismo cálculo. Y en vez del 50 sería el 40, Daniel. Pues sería el 40, no, y además voy a ser ligeramente crítico porque dices, me has dado toda esa lista de impuestos correctamente, pero es que nos faltan el impuesto al CO2, el impuesto a la electricidad, el impuesto a los hidrocarburos, el impuesto a los seguros que pagamos todos, el impuesto a cualquier forma de ahorro, etcétera. Al plástico. Al plástico, o sea, claro, y que lo importante es demostrarle a la gente que
no es que el cálculo sea exagerado en cuanto a pagar impuestos, sino que es conservador. Y fíjate que hemos llegado sin rompernos la cabeza a ese 50%. Es absolutamente aberrante que en España se haya generado ya hasta el debate. Bueno, yo tengo una cuenta, no sé si lo sabes, una cuenta en Twitter en español y una en inglés, ¿vale? Sí. Cuando yo pongo en mi cuenta en inglés que en España se ha creado un debate diciendo que las cotizaciones sociales a cargo de la empresa no son impuestos, la gente lo flipa. Es que es increíble que aunque la OCDE te lo diga claramente en el informe Tax and Wages, etcétera, haya gente que diga esas aberraciones. Pero es que además tiene todas las características que definen un impuesto, ¿no? Se exige de forma obligatoria, claro, de forma coactiva, claro, y no hay una contraprestación directa, que son las dos características del impuesto. ¿Que hay contraprestación indirecta? Claro, y los impuestos también. Claro. Pero no hay una contraprestación directa y se exige coactivamente, por tanto... Claramente. Verde y con asas. Verde y con asas. Es que a mí me hacía gracia porque había un comentario en una página web, ¿no?, que decía un catedrático, no es un impuesto porque si se lo eliminasen a las empresas eso no significa que subiría los salarios. ¿Perdón? Un argumento esotérico, ¿no? Es una especie de... ¿Y de dónde se ha sacado usted ese análisis y esa locura, no? Soy reiterativo. Dos características tienen los impuestos para definirlos. Que se exijan coactivamente. Eso es. Y que se exijan sin contraprestación directa. Claro. Que me diga ese catedrático cuál de esos dos requisitos no cumple la Además seguridad social. Además es muy sencillo. Es muy sencillo. Si yo contrato a una persona, tengo que pagar ese impuesto. Si no contrato a esa persona, no lo tengo que pagar. Por lo tanto, es parte del salario. Sin ¿verdad? duda. Absolutamente. Pues además, en este país en el que, como decía Paco Umbral, a veces nos encontramos con ciudadanos que son una combinación de inspector de Hacienda y árbitro de fútbol, que están siempre diciendo qué es lo que tiene que recaudar y diciendo lo que tiene que hacer el otro, ¿no? Nos hemos encontrado con una cantidad de titulares sobre la actividad del hermano del presidente del gobierno, con una serie de características más que sorprendentes en un país que tiene una de las haciendas públicas más rigurosas y más exigentes y más meticulosas del mundo, probablemente, ¿no? A mí me gustaría que nos explicases un poco, porque yo veo estos titulares y yo... ¿Se puede entender tal vez que da la sensación como que se le ha hecho una especie de traje a medida fiscal a una persona? Es absolutamente curioso. Es algo, fíjate, absolutamente incomprensible, salvo que interiorices que estamos en un estado absolutamente perverso, ¿no? Porque, punto uno, los expatriados fiscales, a los que el presidente Sánchez... no se cansa de llamarles antipatriotas, los expatriados fiscales llevan 4, 5, 6 años siendo uno de los objetivos prioritarios de control por parte de la agencia tributaria. Año tras año en su plan de control. Todo aquello, sí. Pero es que además lo dicen en su plan de control. Objetivo prioritario, controlar la realidad o ficción de las expatriaciones fiscales, porque es una fuente de fraude y demás. Punto uno. Punto segundo. En la base de datos de la agencia tributaria consta fehacientemente que este señor trabaja en la Diputación Provincial de Badajoz, es decir, en un organismo público español. Y cotiza ahí. Consta, sí, porque la Diputación Provincial de Badajoz tiene que presentar el modelo correspondiente de retribuciones satisfechas a sus empleados y funcionarios. Y a su vez, no consta en la base de datos de la agencia tributaria que este señor presente declaración del IRPF. Luego, esas dos cosas, que trabaja en la Diputación de Badajoz y que no declara IRPF, están en la base de datos de la agencia tributaria. Con lo cual, los cruces permanentes que hace de la información que tiene en su base la agencia tributaria han tenido, lo digo, han tenido, no digo que deberían, no, han tenido que expulsar el nombre de David Sánchez como persona a ser incluida en el plan de inspección. Lo garantizo. Sí. Porque así se hacen los planes de inspección de la agencia tributaria, cruzando la información de la base de datos y el ordenador expulsa los nombres. Si no ha sido inspeccionado, y no lo ha sido,
porque si no le habría rectificado ya su forma de tributar, porque luego lo diré, legalmente es residente fiscal en España, porque su centro de intereses económicos está en España. Si no ha sido inspeccionado, y no lo ha sido, porque no le han corregido su forma de declarar, quiere decirse una de dos: o que en Madrid, en el Departamento de Inspección Tributaria de la agencia, alguien ha tachado el nombre, o porque en la Delegación Territorial de Extremadura alguien ha tachado el nombre. En un sitio o en otro, alguien ha metido la mano de forma misteriosa para excluir a David Sánchez del plan de inspección, lo cual es absolutamente escandaloso. ¿Y por qué tenía que tributar en el IRPF? Porque para tributar en el IRPF como residente fiscal en España basta con cumplir una de estas dos condiciones: residir 183 días en España. Él dice que no es así. Bueno, tendría que comprobarlo la agencia tributaria, pero el segundo requisito que te hace sí o sí residente fiscal en España es que tu centro de intereses económicos esté en España. Y él evidentemente tiene un sueldo pagado por un organismo público español y tiene, según dice, un importante paquete de acciones de una entidad española y por tanto todos sus ingresos provienen de España. Claro. Y por tanto cumple el requisito para ser residente fiscal en España. Y fíjate, David, acabo con esto. Si la agencia tributaria no hubiera tachado su nombre del plan de inspección, si no lo hubiera tachado, en esa inspección quizá lo de menos hubiera sido el incumplimiento fiscal que ha hecho ese señor y la sanción que le correspondería. Lo demás es que la agencia tendría que haber investigado el origen de su patrimonio, porque con las retribuciones que tiene es imposible haber acumulado ese patrimonio. Y ya no estamos hablando de un posible incremento injustificado a tributar en el IRPF, no. Estamos hablando de la posible concurrencia de un delito tipificado en el Código Penal, que puede ser blanqueo o puede ser colaboración a la ocultación del patrimonio de un tercero. Eso se hace normalmente con amigos próximos o con familiares. Y ahí lo dejo. Y todos estos elementos presuntos y obviamente que habría que analizar, a mí me parece importante porque por ejemplo, a los banqueros de inversión que vivían en Londres y que tenían su familia en España, se les hizo una inspección brutal, alegando que al tener su familia en España y pagar la luz, etcétera, 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 eran en realidad residentes fiscales en España. Se ha hecho con muchísimos inversores, se ha hecho con muchísimas personas. Y un caso muy reciente, muy mediático, Shakira. A Shakira se le acusa de delito fiscal por decir que no residía, por decir que sí residía en España cuando ella no lo declaraba. Y en el proceso de comprobación, la agencia tributaria llevó 100 pruebas testificales. 100. Eran el pescadero de la esquina, el carnicero de enfrente, la peluquera de la peluquería, la mercería, es decir, todas las pruebas testificales eran de candidatos posibles a ser inspeccionados por la agencia tributaria. Que cuando se le pregunta, ¿venía por aquí con frecuentemente Shakira? Sí. Sí, claro. A comprar el pescado. Claro, claro. Shakira. Claro, claro. Pero ¿me vas a permitir dudar de ver a Shakira haciendo la compra? 100 no es por testigos nada. que podían ser inspeccionados por la agencia tributaria. Bueno, pues con eso se le acusó de delito fiscal y bueno, el resultado final ya lo conocemos todos. Pero quiero decir que los que declaran ser no residentes sufren efectivamente la inspección durísima de la agencia tributaria. Este señor no. Por no hablar de Ferrovial. Bueno, fíjate claro, tú, eso aparte, fíjate por tú supuesto, la campaña que recibieron los directivos de Ferrovial por simplemente hacer una reestructuración societaria que llevaba obligatoriamente y de forma consecuente el cambio de residencia del grupo, ¿no? Fueron acusados por el presidente de gobierno en sede de la Unión Europea, en una conferencia de prensa tras una reunión de la Unión Europea, fueron acusados de antipatriotas. A mí, ante este tipo de presuntos problemas y de situaciones que están puestas en duda por parte de la prensa, a mí me vienen a la mente dos grandes elementos. El número uno es que queda una imagen hacia afuera, ¿no?, de que hay un trato desigual con respecto a la normativa dependiendo de si una persona es cercana o no cercana al gobierno, y eso puede generar inseguridad jurídica. Y después que estos presuntos casos, además,
incluyen una constante idea hacia el contribuyente de que no merece la pena llevar a cabo una actividad en España porque te vas a encontrar con un ataque absoluto, que es volviendo al tema de lo que hablabas de Shakira, y por el otro lado con desigualdad ante la ley y mayor inseguridad jurídica. A mí estos presuntos casos la verdad es que me preocupan mucho desde el punto de vista, digamos, general. Y luego es preocupante además, fíjate que es algo que resulta en cierto modo novedoso. La agencia tributaria, bueno, que ha sido siempre lógicamente motivo de críticas, como debe ser, pero jamás se había dudado de su imparcialidad. Se le ha criticado por su dureza. De hecho, se le ha criticado por su dureza, pero no por su imparcialidad, porque si hay algo que ha quedado claro en investigaciones a personas cercanas al gobierno durante la época de Rajoy y cercanas al gobierno durante la época de Zapatero, era que la inspección y que los inspectores de Hacienda hacían su trabajo de acuerdo a sus normas y con respecto a lo que tenían en sus manos. Y ese valor, que era la imparcialidad reconocida en el funcionamiento de la agencia tributaria, se lo está cargando absolutamente el actual gobierno, ¿no? Con las cosas que estamos comentando. Una pregunta que quería hacerte con respecto a esto, porque a mí me preocupa muchísimo el cambio normativo en cuanto a la contratación de inspectores y cómo se llega a ser inspector de Hacienda. O sea, estamos en una institución en la que había una claridad absoluta y unos elementos de transparencia muy claros. Cumpliendo los requisitos de mérito y capacidad que dice la Constitución, ¿no? Yo he sido 4 o 5 años presidente del Tribunal de Selección de Inspectores y conozco, primero pasé a la oposición y luego seleccioné durante 5 años a los que querían ser. Conozco perfectamente que es durísima y que el mérito y capacidad estaban ahí presentes, ¿no? Bueno, pues el proyecto del gobierno es sustituir ese proceso, que son 4 exámenes y luego un año entero en la escuela de inspección, sustituirlo por unos test con respuestas predeterminadas, en la cual además, ya por curiosidad, el fallo no computa como de forma negativa, ¿no? Se quieren seleccionar así los inspectores de Hacienda, pero es que es más, es que hace 20 días se ha publicado una orden ministerial por el cual, no contentos con eso, no contentos con repartir carnes de inspectores, poco menos que a quien quieran, ahora pretenden que los puestos de subdirector general en el Ministerio de Hacienda, en toda la administración pública, se puedan ocupar por personas que no sean funcionarios. Es decir, estamos en una absoluta desprofesionalización de la administración pública en general y en concreto la agencia tributaria en una absoluta conversión en un instrumento maniqueo efectivamente de premiar a los próximos amigos y familiares y de castigar a los rivales, adversarios y contrincantes. Es un gran problema que se pierda la independencia de algo que claramente estaba garantizado con un sistema como era el de la inspección tributaria, y estos casos, presuntos casos, siempre hay que tenerlos muy en cuenta. Muchísimas gracias, Ignacio, gracias por venir, Daniel, y ya sabes que estás en tu casa. Muchas gracias. En este programa siempre tenemos un vídeo de José Ramón Riera y en este vídeo nos explica varios factores que el gobierno oculta. No os lo perdáis. Muy buenas, Daniel. Hoy para Money and Markets traigo un tema que ha pasado muy desapercibido tanto en la prensa no económica como en la económica. Todos los años, en el mes de marzo, los ministerios de Finanzas, en nuestro caso el de Hacienda, tienen que enviar un informe a Bruselas con más o menos los siguientes indicadores: cuál va a ser el déficit del Estado y cuál va a ser la deuda que va a generar a lo largo del año, sobre qué PIB nominal lo va a calcular y qué cifra de inversión va a realizar o de formación bruta de capital va a realizar. A finales de abril, con fecha 27 de febrero, el Ministerio de Hacienda mandó este informe completito a la Unión Europea. Bien. Primer dato que llama la atención, es decir, manda un déficit de 45.000 millones, pero para el Estado, para la Administración Central, más la Seguridad Social, el déficit es de 50.000 millones y entre las corporaciones locales y las comunidades autónomas tienen que reducir su déficit, o sea, tienen que generar un superávit de casi
4.500 millones entre las dos. Hombre, la verdad es que suena divertido, suena extraño, suena raro que para empezar, el Estado se reserve para sí la capacidad de generar 50.000 millones de déficit y al resto, es decir, de 3 tazas de superávit. Si esto un día se le aplica al gobierno de la nación, me imagino que van a tener que sufrir bastante. Pero es que hay otro dato que llama muchísimo la atención y es que la formación bruta de capital informada a Bruselas se reduce, ojo al parche, se reduce en casi 4.000 millones de euros. Es decir, de todos los gastos que va a generar este país, la Administración Central y las comunidades autónomas, el dato objetivo de la inversión real se reduce en casi 4.000 millones. Es decir, que aquí lo que importa menos es generar riqueza a través incluso de la inversión pública. Es decir, y eso. Bien, sigamos con el tema. Se manda un Producto Nacional, un Producto Interior Bruto nominal con un crecimiento del 5,5%. Es decir, aprovechando que la inflación pasa por España, pues vamos a subir el PIB nominal en un 5,5%. Y la deuda, y aquí es donde va a venir el primer crack que va a tener este gobierno, la deuda oficial que se ha presentado a Bruselas es de 1.629.000 millones de euros. Es decir, con un incremento de 55.000 millones en todo el ejercicio. El Banco de España acaba de presentar los datos a marzo, 1.613.000 millones de euros. Un incremento de la deuda con respecto al año pasado al 31 de diciembre de 39.000 millones. Es decir, sobre los 55.000 millones que vamos a dar de deuda, hemos dado de deuda a Bruselas, ya nos hemos comido en el primer trimestre 39.000 millones de euros, que supone el 71% del total de la deuda máxima que le hemos presentado a Bruselas. Bien, esto quiere decir que con un 3%, 2,96 exactamente de déficit que le hemos mandado a Bruselas, solo dicen que vamos a generar 45.000 millones de déficit y 55.000 de deuda, pero ya nos hemos comido el 71% de la deuda. No sabemos el déficit oficial porque todavía el Ministerio de Hacienda ha decidido que no es momento todavía de informar ni de contar, es decir, a los que seguimos este tema cuál es el dato real. Pero sí, lo que sí ya podemos empezar a pensar es que es prácticamente imposible este año terminar en menos de 55.000 millones de deuda, habiéndonos endeudado en los 3 primeros meses del año en más de 39.000 millones. Ojo que esto va a aparecer, va a cantar dentro de nada en Bruselas. Lo malo es que entramos en elecciones, pero la próxima Comisión Europea este tema no se lo va a pasar así como así a este gobierno. Así que ojo al parche gobierno, que vienen muchos cohetes, pero es decir, colocados, es decir, boca abajo. Espero que esto sea interesante para Money & Markets y sobre todo para los espectadores de tu programa. Nos vemos en el siguiente programa el próximo lunes. Un abrazo. La economía de China tiene retos importantes, pero empezamos a ver algo interesante. ¿Está China saliendo del patrón del dólar y disparando su posición en oro? Claramente, las compras de oro por parte de China están aumentando de manera muy significativa. Y aquí hay varios elementos a tener en cuenta. El primero, es verdad que, como veis en este gráfico, las reservas de oro con respecto al total de las reservas de China son todavía relativamente pequeñas. Ahí lo podéis ver en este gráfico, en el que lo que se muestra es que es un 4,3% esas reservas, pero están aumentando. ¿Y el objetivo cuál es? Reducir el porcentaje de lo que significa reservas
que son dólares. Es decir, está intentando reducir exposición al dólar y aumentar exposición al oro. ¿Qué es lo que puede temer China al hacer esto? Claramente que haya una devaluación o un empeoramiento significativo de la situación con el dólar. Lo que probablemente está haciendo China es diversificar para intentar evitar un riesgo de que la Reserva Federal, teniendo la mano más grande en la apuesta junto con China de la hegemonía a nivel económico, pueda utilizar precisamente el hecho de que un amplio porcentaje de las reservas de China están en dólares para debilitar a China. Es decir, no sé si lo entendéis, lo que quiero decir es que para la Reserva Federal, que China tenga unas altas reservas de dólares es su talón de Aquiles, porque significa que es muy dependiente de los dólares. De ahí que sea lo que estamos viendo un aumento de las reservas de oro de China, que aunque todavía parecen pequeñas, vamos al siguiente gráfico que nos va a explicar lo que ha ocurrido. Y lo que ha ocurrido es que se han disparado no solamente en términos absolutos, como aquí podéis ver, más que duplicado las reservas de oro de China, sino que además el objetivo es continuar aumentándolas. Es decir, China está intentando retornar a una especie de patrón oro y a la vez reducir su exposición al dólar, porque se han dado cuenta en la época de las subidas de tipos que la Reserva Federal puede utilizar ese talón de Aquiles de la economía china, que es precisamente la interdependencia. Es decir, muchas veces se dice, China tiene una enorme cantidad de reservas en dólares y eso significa que China tiene el poder sobre Estados Unidos. Ojo, que Estados Unidos tiene la convicción de que el talón de Aquiles de China es precisamente su dependencia del dólar. ¿Por qué? Porque las reservas que tiene de dólares son menores a sus compromisos de pago. Es decir, aquí lo que vemos es que hay una polarización y por lo tanto lo que hace China es reducir su dependencia. Vamos al siguiente gráfico. En este siguiente gráfico lo que muestra es que China va a ser en el año 2024 la única economía en las últimas 3 décadas que, con un enorme reto en el sector inmobiliario, va a crecer entre un 4,5 y un 5%. No está mal, porque recordemos, todas las economías que se han visto con un reto tan significativo y con un pinchazo tan fuerte en el sector inmobiliario en los países desarrollados de los últimos 30 años, lo que han visto ha sido una caída del Producto Interior Bruto. Por lo tanto, la economía china empieza a mostrar que es capaz de diversificarse. Eso no significa que vaya a crecer al 7 o al 8%, pero que va a crecer al 4,5 al 5% en ese entorno. Vamos al siguiente gráfico. En el siguiente gráfico lo que muestra es que el gobierno de China ha tomado una serie de medidas para facilitar la recuperación del sector inmobiliario, para reducir ese problema inmobiliario que se ha generado. Son medidas fundamentalmente de facilitar el crédito para las familias, fundamentalmente. Y lo que vemos aquí es, según Bloomberg Economics, el impacto que puede generar en el crecimiento. Si es un escenario de un estímulo de 4 billones de yuanes, pues tendría un impacto cercano al 0,2%. Pero ojo, es que estamos hablando de un impacto cercano al 2% en el año 2025, es decir, un impacto muy fuerte de fortalecimiento del crecimiento. Y además lo importante es que estas medidas las defiendo por lo siguiente, porque son medidas de facilitar el crédito, no son medidas de disfrazar los desequilibrios con gasto público. ¿Veis la diferencia? Yo creo que esto es importante. ¿Eso significa que estas estimaciones de Bloomberg Economics sean correctas? Pues no necesariamente, pero sí que hay una serie de escenarios que pueden fortalecer el crecimiento de China. Vamos al siguiente gráfico a ver qué nos cuenta. Mira, en este gráfico lo que muestra es por qué es importante tomar medidas que faciliten el crédito en China. Atención, aquí lo veis. En este gráfico podéis ver perfectamente cómo ha habido una caída muy significativa del crédito en China. Por lo tanto, dar
opciones para mejorar el crédito a empresas y familias es uno de los factores clave, que funciona bastante mejor que llevar a cabo esos enormes planes de estímulo de gasto público que luego lo que dejan es un problema como el que se ha encontrado la propia China. Si lo pensáis, lo que está haciendo China ahora mismo es abandonar las ideas del keynesianismo en una gran parte y fortalecer su posición en cuanto a reservas de oro y fortalecer su posición de crecimiento vía políticas de oferta y no políticas de demanda. Qué curioso. De nuevo, la demostración de que el keynesianismo no funciona. Seguid defendiendo la libertad. Obtén tu máster con doble titulación de Tulane University Estados Unidos y de UFM en Madrid. Open Call 2024, Master of Finance y Master in Management. Aplica.